Abra su Biblia en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, verso 18. Dice la palabra del Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me aborrecen tanto a mí como a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Hasta ahí la palabra del Señor. Puede tomar su asiento. Esta mañana vamos a ver el aborrecimiento del mundo o de las personas hacia los cristianos. Por ahí el título es un poco más suave, dice: sufriendo por causa de Cristo. Pero en realidad lo que Cristo está diciendo es que vamos a ser aborrecidos. ¿Sí? Jesús viene consolando a sus amados discípulos, les ha revelado muchos acontecimientos futuros que vendrían sobre ellos. Ellos disfrutarían de la gloria venidera. Él les dice: voy a ir a preparar lugar para ustedes, volveré a buscarlos. ¿Sí? Ellos no van a quedar solos. Jesús no los va a dejar huérfanos. Él vendría a ellos. Entonces Él está consolando a sus discípulos y les ha llamado amigos. ¿Sí? Les ha dicho: ustedes son mis amigos, porque yo les he confiado la palabra de Dios para que ustedes prediquen el evangelio y muchos crean por la palabra de ustedes. Y les ha llamado amigos porque les ha confiado la palabra de Dios y le ha dicho muchas cosas que todavía no acontecían, pero que iban a suceder pronto. Como por ejemplo en este caso eran las persecuciones que se vendrían sobre ellos. Ahora, en nuestro primer apartado, ¿sí?, del 18 al 20, aborrecidos por el mundo. ¿Sí? Lo he dividido en dos partes. Él les ha dicho, en el versículo 15, la parte B, dice: los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho saber. Aborrecidos por el mundo. La gente del mundo los odiará, los aborrecerá, los despreciará. Y esto es muy fuerte porque nadie quiere ser aborrecido o despreciado por las personas. ¿Sí? Los seres humanos tenemos sentimientos, no es que andamos por el mundo diciendo: bueno, quiero que la gente me aborrezca, que no me saluda, que me desprecie, que me persiga. No. Entonces, la palabra del Señor Jesús, consolando a sus discípulos, Él dice en el versículo 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, con esta consolación, Jesús continúa hablando a sus discípulos, a sus amados discípulos, advirtiéndole que también iban a ser aborrecidos por el mundo. A veces las personas se convierten a Cristo, comienzan a asistir a iglesias evangélicas y dicen: bueno, ahora encontré la felicidad, ahora todo me va a ir bien, de color de rosas. Pero si realmente se ha convertido a Cristo, comenzarán persecución, la gente lo va a aborrecer. Y esto va a pasar. Y no debería sorprendernos que nos suceda esto, porque Cristo ya
nos ha consolado, consoló a sus discípulos y ha consolado a la iglesia a lo largo de los años con estas palabras, sino que como no son muy requeridas estas palabras, la gente no las quiere escuchar. La gente es selectiva al escuchar la palabra de Dios. Los pastores, los predicadores son selectivos al elegir qué van a predicar. No vaya a ser que prediquen, por ejemplo, acerca de Juan 6, donde Cristo da una palabra dura y dice, desde aquel día muchos dejaron de seguir a Cristo. Si entonces eligen qué van a predicar agradable a sus oyentes. Gracias a Dios hemos descubierto que una de las mejores exposiciones es la predicación expositiva consecutiva. Entonces nosotros no vamos a evadir ni vamos a saltear ningún tema de todo el consejo de Dios. Ahora, ¿por qué el mundo aborrece tanto a los cristianos? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, dos por qué. Número uno, porque ellos no son del mundo. Y número dos, porque Jesús los ha elegido. Es lo que dice el versículo 19 y 20. Jesús dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Aborrece a los cristianos el mundo porque ellos no pertenecen a este mundo. Los cristianos no pertenecemos a este mundo, entonces el mundo, las personas de este mundo, nos aborrece. Y porque Jesús nos ha elegido. ¿Sí? Jesús nos ha elegido. Ahora, también, aparte de que las personas nos van a aborrecer, en el verso 20 dice Jesucristo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero también, si han guardado mi palabra, ese Cristo también guardará la vuestra. A medida que los cristianos son perseguidos, los apóstoles iban a ser perseguidos, la iglesia primitiva iba a ser perseguida, y ahora vamos a ver dentro de un momento. Ellos son perseguidos, son asesinados, pero los que iban siendo expatriados, por así decirlo, los corrían de su patria, ellos iban predicando el evangelio. No podían guardarse lo que habían creído. Este tesoro tan precioso no lo guardaban, entonces eran perseguidos y así como aborrecieron a Cristo, iban a aborrecer a los cristianos, pero a la misma vez dice Cristo, así como han guardado mis palabras, también guardarán la vuestra. Entonces cuando ustedes prediquen el evangelio, hay muchos que van a creer también. Entonces no es todo aborrecimiento. El gozo del cristiano es que las personas también creen en el evangelio y son salvadas por el poder de Dios. Entonces, Jesús ya lo había dicho esto. Él ya se lo había, venía diciendo, preparando sus corazones para que ellos no les sorprenda. Pero acá, en la última cena, en el último momento que tiene con sus discípulos, Él se los vuelve a recordar y les dice lisa y llanamente, serán aborrecidos por el mundo. Mateo 10:16. En cierta ocasión, Jesús mandó a sus discípulos a predicar el evangelio, a predicar el reino de Dios a las ovejas perdidas de Israel. Y Cristo los envía a predicar. Y le dice en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún a gobernadores y a reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Jesucristo ya se lo había dicho, de que lo iban a llevar ante gobernadores, ante reyes, los azotarían en las sinagogas. Si no dicen las cárceles romanas, dicen las sinagogas, donde supuestamente Dios era adorado, allí iban a ser azotados.
Vamos a ver Hechos, algunos pasajes en Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 4, que esto tuvo cumplimiento en la iglesia primitiva. La gente, los discípulos, empezaron a predicar el evangelio, empezaron a ser perseguidos y asesinados. Todo porque aborrecen a los cristianos. Hechos capítulo 4 del 1 al 4. Y mientras ellos hablaban al pueblo, se les presentaron los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Acá tenemos lo que Cristo les decía, o sea, si han guardado mi palabra, guardarán la mía también. Pero ¿qué pasa? ¿A qué costo? Sacerdotes y jefes de la guardia del templo y los saduceos, las sectas judías, por envidia, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos, ellos los echaron mano y los metieron en la cárcel. Pero el versículo 4 dice que muchos de los que habían oído la palabra del evangelio creyeron. ¿Sí? Dios estaba salvando a las personas en medio de todo esto. Capítulo 5, siempre en Hechos, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres. Versículos 17 y 18 de Hechos 5. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que eran de la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Capítulo 7, versículo 54. Y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Este es el Sanedrín y todo el concilio crujiendo los dientes contra Esteban. ¿Sí? Si uno ve el capítulo 6, versículo 15, dice, todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Viendo a Esteban, este cristiano que estaba predicando el evangelio, ellos no vieron maldad en este hombre, ¿sí? Estaba predicando el evangelio. El versículo 1 del capítulo 7 dice, entonces el sumo sacerdote dijo, ¿esto es así? De esta manera, las personas de la religión de esa época estaban encarcelando, enfurecidos en contra de los cristianos. Capítulo 8 de Hechos, del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia entrando por las casas y arrastrando a hombres y a mujeres y los ponía en la cárcel. No se vaya de Hechos, que ahora lo vamos a ver. Este es el cumplimiento temprano de lo que Cristo les había anunciado a los apóstoles. Los van a aborrecer por causa de mí, porque ustedes no son del mundo y porque yo los he escogido para que sean míos. Ahora, la mayoría de estos casos que hemos leído, la persecución que se efectuaba sobre estos hombres venía de aquellos que se consideraban espirituales, sacerdotes, todo el concilio del Sanedrín. Ellos ardían de celos, aborrecían a los que proclamaban ese nombre, aborrecían ese nombre que los discípulos anunciaban. ¿Por qué? Porque al venir Jesús y presentarse en Jerusalén como el Mesías, descubrió lo que había en sus corazones y sus malas prácticas. Es lo que dice el versículo 24 de Juan 15. Dice Jesús, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me aborrecen tanto a mí como a mi Padre. O sea, al venir Jesús, descubrió lo que había
en todas las sectas judías que estaba mal. Ellos tenían prácticas superficiales. Entonces, al venir Jesús, descubrió esa hipocresía que había en ellos. Ahora, ellos aborrecían, asesinaban, así como lo hicieron con Cristo, lo iban a hacer con sus discípulos. Es lo que Cristo está advirtiendo, pero a la misma vez está consolando. ¿Sí? El mundo odia todo lo que es parecido a Cristo, todo lo que se relaciona con Cristo y todo lo que habla de Cristo. Esto es así. El mundo odia a los cristianos, aborrece al cristiano y Jesucristo ya lo dijo. No es lindo decir esto, pero es bíblico, entonces la verdad. Ahora, muchos de los que fueron perseguidos, torturados, encarcelados por causa de Cristo, de ellos tenemos el testimonio que estaban gozosos de que el Señor les daba el privilegio de sufrir por causa de Cristo. Era un privilegio. Hoy en día cualquier dolor de muela de los cristianos dicen que es un ataque de Satanás o que un demonio se le metió en la muela y andan inventando cualquier cosa. Porque la gente no quiere sufrir. Incluso hay una secta que proclama esto: pare de sufrir. Y Cristo dice: van a sufrir, serán aborrecidos, pero gozaos, porque yo estoy con vosotros, porque mi paz está con vosotros. Entonces, en esto vamos a ver aquellos que creen en el Dios de la Biblia y aquellos que creen en un Dios que se han inventado. Ahora, todo lo que se relaciona con Cristo, todo lo parecido a Cristo, todo lo que habla de Cristo, es aborrecido por este mundo. Incluso por los religiosos de la época o por las sectas que se consideran espirituales. Ahora, vamos a ver Hechos capítulo 9 del 1 al 5. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Y yendo de camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesucristo dice: serán aborrecidos por el mundo, pero vemos que la espiritualidad de aquella época, los hipócritas, los supuestos religiosos, los supuestos espirituales, los que hablaban supuestamente de parte de Dios, estaban persiguiendo y asesinando a los cristianos. Ahora, Cristo le dice a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Porque perseguir a un cristiano es perseguir a Cristo. Odiar a un cristiano es odiar a Cristo y odiar a Dios. Entonces, Jesucristo se le presenta de esta manera a Saulo de Tarso, y ahí es donde Saulo de Tarso se convierte al Evangelio. En realidad Dios lo elige y lo salva para sus propios propósitos, para gloria y alabanza de su nombre. Ahora, él estaba persiguiendo a los cristianos y está cumpliendo lo que dice el verso 18 de Juan 15. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Cuando mataban y apedreaban a Esteban, este joven llamado Saulo fue quien tenía las ropas de los testigos, de los asesinos, mientras ellos estaban matando a alguien que predicaba el Evangelio. Bien, la pregunta para nosotros es: ¿estás siendo aborrecido? ¿Estás siendo aborrecido por causa de Cristo? ¿Sí o no? Porque esto debe preocuparnos y debemos examinarnos en esto. Ahora, ¿estamos siendo aborrecidos por el mundo? Y voy a nombrar algunas cosas. ¿Estás siendo aborrecido por tu familia que no es cristiana? ¿Estás siendo aborrecido por tus amigos, por tus amigas que no conocen a Cristo? ¿Estás siendo aborrecido o aborrecida por tus compañeros de trabajo, por tus vecinos o por quienes te rodean? Es más,
Algunos que dicen creer en Dios también te van a aborrecer, porque ellos no conocen al Dios de la Biblia. Es lo que dice el versículo 21. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Al no conocer al Dios de la Biblia, aborrecen al que sí lo conoce y lo proclama. ¿Por qué esta pregunta si está siendo aborrecido? Vuelvo a repetir, no es algo que nos gusta que nos pase, que la gente nos desprecie, que la gente nos aborrezca, pero es algo que va a pasar. Bíblicamente es algo que tiene que sucederle a un cristiano. No es que nuestra familia nos ataca constantemente, pero ya la familia ya no te va a invitar como te invitaba antes. La familia, si vos vas, lo primero que te dicen familiares y amigos, compañeros de trabajo, vecinos, no te van a decir te aborrezco, no quiero tu presencia en este lugar. En realidad me caes bien mientras no hables de Cristo y de tu religión. ¿Han escuchado esa famosa frase? De religión y de política en mi casa no se habla. Yo los invito, vamos a comer un asado, pero de religión y política acá no se habla. Bien, ¿el cristiano iría? ¿O voy y les interrumpo la fiesta hablando de religión y hablando de Cristo hasta que me echen? ¿O no voy directamente? Esto es selectivo. Entonces no te van a invitar. Con esa frase te están diciendo, acá no queremos a tu Dios. Tampoco te queremos a vos si vos vas a hablar de Cristo. Te están aborreciendo, pero de una manera amable. Lo están disimulando porque son hipócritas. Eso es lo que son según la Biblia. Porque mejor dicho, no te dicen, mira, te aborrezco porque odio a tu Dios y odio a Cristo y odio a tu religión. No me gusta que quieras vivir conforme a la Biblia. Y ya está, no quiero una relación con vos. Pero ellos insisten en querer tener relación con nosotros, amistad, incluso la familia, es nuestra familia de sangre. Pero te van a aborrecer. No les va a gustar que hables de Cristo. Ahora, Jesús ha sido muy claro en esto. Él dice, acordado de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, vosotros también los han perseguido. Eso está citando el capítulo 13, verso 16 de Juan. Él ya se los había dicho. El día que le lavó los pies a los discípulos, Jesús les dijo, en capítulo 13, verso 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Tenemos que ver esto. Tres cosas. Si te estás pareciendo a Cristo, te van a aborrecer. Si estás dejando de lado cosas por Cristo, ¿sí? Familiares, amigos, compañías, incluso trabajos. Si estás haciendo esto por causa de Cristo, te van a aborrecer. Si estás hablando de Cristo a los demás, te van a aborrecer. Si estás haciendo esto, es inevitable que no te odien. Te van a odiar, te van a aborrecer. Todo aquel que está en enemistad contra Dios, te odiará. Y esto tiene que quedar en claro. El mundo aborrece a los cristianos. No, pero mi mamá no es cristiana, pero te aborrece porque es enemiga de Dios. No, pero mis hermanos, mi familia, mis amigos. Yo verdaderamente creo que no existe una amistad entre alguien que no es cristiano y alguien cristiano. No debería. Porque la Biblia es clara cuando dice que aquel que tiene una amistad con Dios, ¿sí?, es enemigo del mundo. O está simulando uno de los dos, o uno no es cristiano, o el otro en realidad está simulando mucho hasta que un día reviente. O no le estás predicando el evangelio continuamente, porque la gente no quiere eso. Ahora, vuelvo a repetir, tal vez no te lo dicen directamente, pero tu compañía ya no es agradable para ellos. Tratarán de evitar estar a tu lado, de hablarte, te dejarán de lado, ya no serás bienvenido en sus reuniones. Ya no te invitarán más a cumpleaños, a días festivos, ya la familia se reúne y vos no estás ahí invitado. Tus amigos se reúnen, vos no estás invitado. Tus compañeros de trabajo se reúnen, vos no estás invitado. 3 meses planificando algún cumpleaños y el último día a la mañana te dicen, me había olvidado tuyo, ¿querés venir? No, ya tengo planes. No te quieren invitar. Y está bien. Tenemos que tener una separación entre el mundo y los cristianos, porque nosotros no somos de este mundo. Pero la claridad del evangelio es que la gente nos va a aborrecer por causa de Cristo. Y tenemos que aceptarlo.
No esperemos parar de sufrir, al contrario, esperemos persecuciones y muerte. Esto no nos debe entristecer. Esto no nos debe entristecer que la gente nos aborrezca por causa de Cristo. Es simplemente una muestra clara de que no te aman. ¿Y por qué no te aman? Porque el mundo ama lo suyo. Miren lo que dice el versículo 19, amados hermanos. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como el Señor te eligió del mundo, te sacó del mundo y te trasladó al reino de su amado Hijo, el mundo no te ama. Pero Dios te ama. Entonces el mundo te va a aborrecer. No nos debe poner triste esto, nos debe alegrar. Gloria a Dios, porque si el mundo me aborrece es porque Dios me está amando y porque yo me estoy pareciendo a Cristo o porque yo estoy hablando del Evangelio y la gente rechaza el Evangelio. Pero el mundo ama lo suyo. Ahora, ¿te están aborreciendo o te están amando? ¿Te está abrazando el mundo o te está rechazando lentamente de una manera cordial? Muy amablemente te están diciendo acá, no queremos que hable de tu Dios. Y nosotros no podemos ir a una casa y dejar a Dios en nuestro hogar, porque Dios habita en nosotros. Y si alguien rechaza nuestra religión, si alguien rechaza nuestro Dios, ¿iríamos igual a ese lugar? No, hay una guerra declarada que no tiene reconciliación a menos que la persona se arrepienta y se vuelva amiga de Dios. Pero tenemos que entender esto, el mundo nos va a aborrecer, porque los cristianos no somos del mundo y porque Jesús nos ha escogido. En nuestro segundo apartado, vamos a ver el versículo 21 al 25, la causa del aborrecimiento. La causa del aborrecimiento, según este pasaje, número 1, el nombre de Jesús. Decir Jesús ya es un problema. En segundo lugar, no conocen a Dios. Y en tercer lugar, la venida de Jesús al mundo es la causa por la cual el mundo nos aborrece. Y vamos a ver, él dice, ahora han visto claramente y me aborrecen a mí y a mi Padre, en el verso 22 y en el verso 24. Verso 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Verso 24, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me aborrecen tanto a mí como a mi Padre. Jesús les dice, me van a aborrecer. Y como me aborrecen a mí, aborrecen mi nombre, no conocen a Dios, y como yo vine y los expuse, más odio tienen. Antes de que Jesús apareciera revelándose como el Mesías prometido, las religiones de esa época, las sectas judías, gobernaban la espiritualidad del pueblo. Ellos decían qué se hacía, qué no se hacía. Ponían cargas sobre los discípulos, sobre sus discípulos, sobre la gente del pueblo, cargas que ni ellos podían llevar. Había muchas leyes humanas, tradiciones de los ancianos, de los padres, pero muy poco aplicaban la palabra de Dios. Y de esta manera habían convertido en un comercio la religión. Por eso Cristo llega al templo y echa al suelo las mesas de los cambistas y libera a los animales. ¿Qué pasaba? Gente viajaba kilómetros, había preparado durante un año un corderito sin mancha, perfecto, como lo pedía la ley, para ofrecerlo en sacrificio por causa de sus pecados y de su familia, y también representando a Cristo, el cordero perfecto. Ellos venían con su animalito y estaban estos religiosos así diciendo, no, tiene una mancha, no podés ofrecer esto, te vendemos este. Y ahí habían hecho el templo una cueva de ladrones. De esta manera ellos gobernaban la espiritualidad de esa época. Pero al manifestarse Jesús como el Cristo, mostrándole que lo que estaban haciendo en nombre de Dios estaba mal, era pecaminoso, ellos lo odiaron. Lo odiaron tanto que lo llevaron a la cruz, lo crucificaron usando testigos falsos. Todo lo que estuvo a su alcance para sacárselo de encima a Jesús, lo hicieron. Lo hicieron y lo llevaron a la cruz. Todo esto estaba orquestado soberanamente por Cristo y permitido por Dios
para el perdón de nuestros pecados. Pero ellos son responsables de haber odiado porque fueron deschavados por Jesús. Ellos veían a Jesús como alguien que entorpecía sus negocios. Ellos vendían estos animales en el sacrificio, para el sacrificio en la puerta del templo y habían hecho una cueva de ladrones. La corrupción de su corazón y su pecaminosidad en sus asuntos fueron sacados a la luz al venir Jesús. Todo ese comercio religioso que ellos estaban tramando y nadie les decía nada, porque al que quería levantar su mano lo mataban tranquilamente, se lo sacaban de encima, pero ahora había venido Dios hecho hombre y les dijo: ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Debe ser llamada casa de oración. Están haciendo mal y serán juzgados. Son hipócritas. Jesús, el Hijo de Dios, había venido. El Mesías prometido estaba entre ellos para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, Jesús deschaba sus negocios pecaminosos. Todo ese comercio religioso que ellos hacían para beneficio propio, Jesús les dice: ustedes están pecando. Cualquier parecido con nuestra realidad religiosa de la época, de hoy, cualquier parecido es pura coincidencia. En realidad el corazón del hombre sigue siendo el mismo. ¿Sí? Usan la religión para sacar provecho de la gente y ya vamos a seguir con eso. Vamos a buscar unos pasajes en Mateo 15 y Mateo 23. Son los dos capítulos que vamos a ver. Mateo 15, del 7 al 14. Dice Jesús: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír esta palabra? Mas él respondió y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Los discípulos dicen: Jesús, acabas de ofender a los fariseos. Sí, les dijo hipócritas. Lo que profetizó Isaías fue de ustedes, que ustedes externamente son piadosos, pero su corazón está lleno de maldad. Los ofendiste, Jesús, pero es la verdad. La verdad los ofende, porque su corazón está lleno de maldad. Mateo 23, vamos a ver varios versículos. Mateo 23, 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Versículo 3 al 15 de Mateo 23. Ay de vosotros, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando lo llega a hacer, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y ahí sigue: ay de vosotros, guías ciegos, que decís: cualquiera que jure por el templo no es nada más, mas cualquiera que jure por el oro del templo es deudor. Versículo 23 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo que es lo más importante de la ley, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer y no dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera, mas del vaso y del plato,
mas por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos, pero a los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Al venir Cristo, les mostró su maldad. De Cristo se decía que no había habido ningún hombre que hablara como Jesucristo ni que enseñara como Jesucristo. No había ni una acusación válida para hacer en contra de Cristo. Y por eso decía que la causa del aborrecimiento es el nombre de Jesús, es que no conocen a Dios y que Jesús había venido al mundo. Ellos tramaron de tal manera la muerte de Jesús que a escondidas lo apresaron, tuvo que ser traicionado por Judas, lo apresaron, hicieron juicios a la ligera, sentencias a la ligera, lo llevaron ante Pilato y Pilato dijo, no encuentro ninguna cosa que acusarlo a este hombre, llévenselo. Él sabía que los judíos lo llevaron por envidia, pero ellos querían una sola cosa, que Jesús se les salga del camino para ellos poder seguir robando y abusando de la gente, por su propia codicia, por su propia hipocresía. La causa del aborrecimiento del mundo es que no conocen a Dios, y ese es el nombre de Jesús. Ahora, otra de las cosas por las cuales nos aborrecen a los cristianos las otras religiones, y acá van a entrar todo tipo de religión, secta que usted conozca, odia al cristianismo. ¿Sí? Todo tipo de secta, llámele como quiera, odian al cristianismo, y acá van a entrar todas. Hay gente que dice, fulanito está grave en el hospital, no importa la religión que seas, pedí por él. No oren en esos casos. Oramos para que las personas se arrepientan, pero nosotros nos compartimos cadenas de oraciones, supersticiones, porque ahí dice, no importa, acá no importa la religión, acá no importa si crees en Buda, crees en lo que vos quieras. Lo que importa es que vos mandes energías para que la persona, nosotros lo que queremos, no nos importa Dios, lo que nos queremos es que la persona esté bien. Con Dios no es así. Él es soberano. Las otras religiones nos odian, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué estás metiendo las otras religiones cuando Cristo dice el mundo? Porque si uno ve quiénes ha perseguido a la iglesia desde el principio, quién persiguió a Cristo, fueron las otras religiones. Fueron aquellos que decían tener algo de Dios. Hoy en día no es distinto. La gente aborrece al cristiano que quiere vivir su vida para la gloria de Dios. Te dice, sos un fanático. Está bien ir a la iglesia, pero no todos los domingos. Está bien tener una Biblia si es que la tenés, pero no leerla todos los días. Sos un fanático. Bueno, esa persona no conoce a Dios. No conoce a Dios. Las otras religiones nos odian, incluso aquellos que se hacen llamar evangélicos. ¿Sí? Incluso estos. Porque nosotros, al exponer la palabra de Dios con claridad, nos esforzamos por exponer la palabra de Dios como ha sido escrita y nos esforzamos para transmitirla con claridad y con fidelidad, diciendo el texto dice esto, no algo de lo que yo invento. Cuando nosotros exponemos la verdad bíblica, los exponemos a ellos. Y ahora voy a dar algunos ejemplos. Exponemos a los falsos ministros del Evangelio, exponemos a todas aquellas falsas sectas que dicen, pare de sufrir, tu vida puede ser mejor ahora. Los exponemos, porque estamos diciendo la Biblia dice esto. Todo lo que los otros dicen es mentira, porque no tienen cómo comprobarlo bíblicamente. Por eso nos van a aborrecer y nos van a querer matar. Todas las otras religiones nos odian, nos aborrecen. ¿Por qué? Porque se disfrazan de religiosidad para su propio negocio,
para tener poder sobre las personas, para beneficiarse económicamente de las personas. Es lo mismo que hacían los fariseos, los sumos sacerdotes. Cuando venía un pobre peregrino de su tierra con su corderito para el sacrificio, decían, no, está manchado, te vendo esto, te vendo este que está mejor. Es la misma situación. Ahora, nosotros al exponer, como hizo Jesús, al exponer la verdad bíblica, aquellos que dicen, paren de sufrir, nosotros decimos, no, Jesús no dice eso. El que te diga eso te está mintiendo, no te está hablando de parte de Dios. Jesús dijo, vas a sufrir, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la diferencia. Al venir Cristo, al venir un cristiano con la Biblia en mano y decir, mire, la Biblia dice esto. Todo lo que tu pastor, tu líder, tu pastora, porque ahora hay mujeres pastoras también, que eso es antibíblico, no encontramos registro bíblico que avale esto. Bueno, pero ellos lo proclaman. Y nosotros decimos, no está en la Biblia, no debes creerlo. ¿Cómo que no lo debo creer? No importa que no esté en la Biblia, yo lo creo igual porque el pastor lo dijo. Está siguiendo a ciegos. La Biblia dice una sola cosa. Es la única verdad, la única autoridad, la sola escritura es la que nos gobierna. Y todo lo que está ahí es lo que tenemos que obedecer y creer. Todo lo que no está en la Biblia no es de parte de Dios. ¿Por qué nos odian este tipo de personas? Bueno, voy a nombrar algunas cosas. Nosotros decimos que Dios es soberano y lo cantábamos hoy. Dios es soberano y rey que gobierna todo lo que existe. Bueno, este tipo de religiones y de sectas que no son el cristianismo verdadero, se ocupan de infundir terror y miedo en la gente que los escucha y le hablan de demonios, le hablan de cosas que no conocen, cosas infladas, que la Biblia dice, aquellos que son enemigos de Cristo van a hablar cosas infladas que ni ellos conocen, van a hablar de ángeles, de demonios, pero ellos son enemigos de Dios. Bueno, nosotros decimos Dios es soberano, es rey, está sentado en su trono y gobierna todo lo que existe. Ellos se encargan de infundir temor a las personas y dicen, yo puedo ver demonios entre las sillas. Puedo ver que durante las alabanzas una guerra espiritual de demonios buenos con ángeles buenos y demonios malos, y hay una guerra mientras estaba la alabanza. Mentira. Son cosas demoníacas que no son bíblicas. Bueno, nosotros decimos Dios es soberano y rey, Él gobierna todo. Esta gente se encarga de infundir miedo y terror en las personas, hablando de estas cosas infladas que no conocen, para que la gente dependa de ellos. Entonces alguien tiene un sueño, una pesadilla porque comió de más, se acostó lleno, y tuvo una pesadilla. Y viene normalmente a su guía espiritual y le dice, tuve tal sueño. Bueno, eso es se vuelve en José enseguida. Esa interpretación es porque tal cosa. Mira, me detectaron una enfermedad, me detectaron cáncer. Tengo tal problema en la salud. ¿Cuál es la respuesta de ellos? En la mayoría de los casos te dicen, ¿estás diezmando? Porque si no estás cumpliendo con el Señor, viene el castigo. Y eso es mentira. Eso es mentira, pero es lo que se vive en otras religiones y sectas actualmente. Están consumiendo a la gente, se están aprovechando de la gente. No le dicen la verdad a la gente. Y es lo mismo. El corazón de ellos está preocupado en la codicia, no en las almas. Por eso nos van a odiar, porque no conocen a Dios, aunque se digan que son religiosos. En segundo lugar, nosotros decimos que solo en Jesús hay salvación, solo por la fe, solo por gracia. Bueno, ellos dicen que aparte de Jesús, que no está mal creer en Jesús, pero hay que hacer otras cosas. Hay que caminar cierta cantidad de kilómetros a la basílica de tal para poder entrar al cielo. Obras, obras, obras. Otros dicen, mal llamados evangélicos, hay que hacer sanidad interior, sanidad del alma. Y han mezclado y metido la psicología dentro del cristianismo, que no es cristianismo, es una secta. No, hay que sanar el alma. ¿Y qué con el texto que dice, cuando una persona nace de nuevo, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas? En la Biblia no encontramos una sanidad del alma progresiva después de tantas secciones para que pueda ser salvo.
Pero ¿qué pasa? Les conviene. Les conviene porque económicamente, y si no, las personas se vuelven pastores dependientes. Tienen un problema, al pastor. Le va mal la economía, al pastor. ¿Y cuál es normalmente la respuesta? ¿Cómo estás con esto? ¿Estás pagando tu cuota mensual? Es triste, hermanos, pero es la misma situación. No hablan de la salvación solo por fe, solo por gracia, sino que siempre están metiendo obras, secciones de psicología, de terapia, de aislamiento, que no llenan ni el estómago. Y hablan de obras para salvarse. Te están diciendo que Jesús no es suficiente. ¿Cómo que no es suficiente si la Biblia dice que es suficiente? No es suficiente. Entonces te están metiendo otra cosa que no es Dios. En tercer lugar, nosotros decimos que para ser salvos hay que creer solamente en Jesús y que es gratis. La persona es salva por gracia, o sea, es gratis. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ellos dicen, tenés que pagar tu cuota mensual para ser salvo, porque si no te va a ir mal en la vida. Otros han dicho, si vos querés ir al cielo tenés que pagar. Si tenés algún familiar que murió y querés que pase al cielo porque está en tal lugar entre el cielo y el infierno, vale tanto. Y lo vamos a hacer durante un año para poder sacar a esa persona y llevarla al cielo. Mentira, no existe en la Biblia. Pero lo que sí están haciendo es sacarte plata y teniéndote para que dependas de ellos. Igual que lo que pasaba en la época de Jesús, dependiente de los hombres. No hay ninguna cuota mensual para pagar para ir al cielo. Para ir al cielo es necesario creer en Cristo como Señor y Salvador de tu vida, arrepentirte de todos tus pecados y Dios te dará el perdón. Es así de fácil bíblicamente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es lo que la Biblia enseña. Por eso cuando nosotros exponemos estas cosas vamos a ser muy aborrecidos, muy odiados. Incluso por otras religiones, que es lo que le pasó a Jesús. Su mayoría, sus enemigos, eran las sectas judías de esa época. Último punto, último ejemplo. Nosotros decimos bíblicamente que tenés que arrepentirte de todos tus pecados para ser salvo, lo que decía recién. Ellos dicen, Jesús te ama tal como sos. Y quiere que tomes la mejor decisión de tu vida. Así que Jesús quiere que tomes la decisión de venir a Él. Y si vos le das permiso para entrar en tu corazón, Él va a entrar. Porque Jesús es un caballero. Jesús es un caballero, entonces te está diciendo, por favor, abrime tu corazón, así yo puedo entrar y hacerte feliz. ¿Es eso lo que la Biblia dice? No. Y nosotros decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepentite de tus pecados. Sos un pecador, sos una pecadora. Vení a Cristo en arrepentimiento y fe y serás salvo de la condenación en el infierno. Esta es la verdad bíblica. Esto es lo que Dios nos ha mandado a decir. ¿O acaso en Hechos capítulo 9, cuando Cristo se le presenta a Saulo de Tarso, le dice, Saulo, por favor, ¿tenés un minuto? Te pido, por favor, no persigas a mi iglesia. Ellos están haciendo el bien, están predicando el evangelio, pero a vos no te molestan. Por favor, Saulo, le dice eso, le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Me estás persiguiendo a mí. Cuando perseguís a uno de los míos, yo soy Dios. Jesús, no podemos decir que no es un caballero, pero no, Él es soberano. No le tiene que pedir permiso a nadie para transformar a la persona. Eso es mentira de que Jesús está golpeando el corazón de las personas. Jesús habla cuando la palabra de Dios es expuesta y te dice, vení a Cristo, arrepentite de tus pecados y serás salvo. Jesús no tiene que pedir permiso en nada porque Él es soberano. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido creado y está sostenido por Él. Ese es el Dios de la Biblia. Por eso la gente nos va a aborrecer cuando predicamos esto. Y vos decís, pero ¿por qué si fulanito de tal va a tal iglesia y no cree lo mismo que yo? Porque no conoce a Dios. Es lo que dice el texto.
Aborrecen al cristiano, porque aborrecen a Cristo, porque no conocen a Dios. Pero si ellos dicen que creen en Dios, bueno, pero no creen en el Dios de la Biblia. Si el Jesús de la Biblia no te ha cambiado, no has conocido al Jesús de la Biblia, al Dios de la Biblia. Jesús dijo en capítulo 6 de Juan, verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitare en el día postrero. Entonces no es que Jesús anda pidiendo permiso y golpeando corazones. Jesús salva. Todo lo que el Padre le trae a Jesús para que sea salvo, Jesús lo va a salvar, lo va a sostener, lo va a preservar para su gloria y después de la muerte lo resucitará en gloria para estar para siempre con él. Esa es la promesa del Evangelio. Todo lo contrario, el que rechaza el Evangelio será condenado eternamente. Hermanos, seremos aborrecidos por causa del Evangelio, por causa de Cristo. ¿Estás siendo aborrecido? Vuelvo a preguntar. ¿Estás siendo aborrecido por tu familia, por tus amigos, si es que tenés, si te quedan algunos, por tus compañeros de trabajo, por otros que se consideran religiosos, de cualquier secta que usted pueda nombrar, ya sea católico, evangélico, budista, el que usted quiera, llámele como quiera, son sectas. La única religión verdadera es el cristianismo, porque la Biblia lo dice. Porque Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y la palabra dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. Si no te están aborreciendo, no es para que hagas un experimento social, pero probá a partir de hoy, cuando te reúnas con tu familia que no es cristiana. Una cosa tenés que hacer, iba a decir tres cosas, una cosa tenés que hacer. Comenzar a hablar el nombre de Jesús. Preguntarle directamente, ¿cómo está tu situación? ¿Qué crees que va a pasar cuando te mueras? ¿Te vas a ir al cielo o al infierno? Y ya no te va a gustar. ¿Cómo pensás que Dios te ve hoy? ¿Te ve como un pecador o como un santo según la ley de Dios? ¿Has mentido alguna vez? ¿Has robado alguna vez? ¿Cómo está tu relación con Dios? No, mejor no me gustaría hablar. Yo les puedo asegurar que en 10 minutos lo he hecho. La persona que Dios trabaja en el corazón de la persona nos va a escuchar. Pero la persona pruebe. ¿Sí? No es para que haga un experimento social. Predique el Evangelio naturalmente, como deberíamos hacerlo todos. Miren que los familiares ya nos empiezan a discriminar y no quieren que hablemos de política ni de religión, más que nada de religión. Porque le estás hablando de Jesús y Jesús expone el pecado. Nos abre el corazón y nos dice somos pecadores. Delante de la ley de Dios estamos condenados y nos aterra. Pero como no quieren arrepentirse, como las tinieblas huyen de la luz, usted y yo seremos aborrecidos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo. Si estamos haciendo esto, si estamos imitando a Jesús, serás aborrecido. Si estás hablando de Jesús, serás aborrecido. Si estás alejándote de las personas que no te edifican en nada, serás aborrecido. La causa por la cual no somos aborrecidos muchas veces es porque no estamos hablando de Jesús. Porque si hablamos de Jesús, si nuestra conversación es Jesús y el Evangelio, no seremos bienvenidos, porque es lo que la Biblia dice. Algunos dicen, no, pero ¿querés ser aborrecido por todo el mundo? No, pero yo debo ser un cristiano verdadero en donde me encuentro. Yo en el trabajo no puedo ser otra persona. No puedo ser impío en el trabajo y en la iglesia y con mi familia cristiano. Yo soy cristiano acá y en donde sea. No soy tres personas, no tengo dos o tres personalidades. Somos cristianos en donde andamos y muchas veces tendremos que abandonar muchas cosas, renunciar a muchas cosas, alejarnos de personas que amamos y porque las amamos le predicamos el Evangelio para que sean salvos y no sean condenadas. Por eso las amamos. Pero lamentablemente después de una y otra vez y ellos se burlan del Evangelio, hay que dejarlos de lado porque te aborrecen, porque nos aborrecen. El mundo aborrece a los cristianos porque aborrece a Jesús y aborrece a Jesús y a los cristianos porque no conoce a Dios.
El mundo nos aborrece porque Jesús nos ha elegido y Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su amado Hijo. Es lo que la Biblia dice, Colosenses 1, 12 y 13. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, quien nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ustedes no son del mundo, por eso el mundo no los ama. No se sientan tristes cuando el mundo no los ame, que los aborrece, porque no son del mundo. Cristo, mejor dicho, Dios nos ha trasladado al reino de Cristo. Ahora pertenecen al reino de los cielos, somos peregrinos. Queremos llegar a la patria celestial. Antes mi nombre era miserable, ahora mi nombre es cristiano, dice el progreso peregrino. Primera de Pedro capítulo 4, verso 12 al 17, dice la palabra de Dios: amados, no os maravilléis por el fuego de la prueba que ha venido entre vosotros para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Antes bien, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por parte de ellos, Él es blasfemado, pero por parte de vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en este caso. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Cuando somos aborrecidos, cuando somos probados por causa de ser cristianos, debemos dar gloria a Dios, pedir a Dios que nos fortalezca, porque obviamente no es lindo, vuelvo a repetir, ser aborrecidos. Pero marca una cosa: ¿me estoy pareciendo a Cristo o estoy hablando de Él? Pero ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Todo lo contrario. Condenación en el infierno por haber rechazado la única oferta que tenemos de parte de Dios. Dios dice: cree en mi Hijo, aquel que se ensangrentó en la cruz, aquel que dio su vida para salvarte. Cree en mi Hijo y serás salvo. Y aquel que no cree en Cristo y decide: no quiero creer en Cristo, quiero creer en mí mismo o no quiero creer, no me interesa. La Biblia dice que ya está condenada esa persona. Es como la persona que se está ahogando, ¿sí? Y se le tira un salvavidas para salir. No voy a usar ese falso ejemplo como que nosotros nos esforzamos para ser salvos. Pero Dios te dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si lo rechazás, morirás eternamente. Y no hay muchas oportunidades. Es una sola. Una vez que escuchás el Evangelio, ya estamos preparados para morir. Y si morís hoy, ¿a dónde se irá tu alma? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Pregunta Pedro. Si no obedeces al Evangelio, serás condenado eternamente. Pero si obedeces al Evangelio y crees en Cristo, te arrepentís de tus pecados, serás salvo. Y no comenzará a ser todo de color de rosa. Posiblemente habrá persecución, habrá muerte, habrá disgustos. Sufriremos en este mundo porque no somos de este mundo. El mundo no nos ama porque no le pertenecemos al mundo. Pero una cosa tenemos seguro: viviremos eternamente en los brazos del Señor Jesucristo. Esa es la promesa del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermanos, cuando seamos aborrecidos por causa de Cristo, no es para hacer fiestas, pero es una clara señal y debemos orar: Señor, ayúdanos que a pesar de la persecución nosotros podamos darte la gloria, seguir mostrando a Cristo y seguir predicando el Evangelio, porque en medio de la persecución y en medio del aborrecimiento, Dios también sigue salvando almas por medio de la predicación del Evangelio, porque nosotros no callamos y predicamos el Evangelio. Algunos nos aborrecen, pero muchos de los que nos aborrecen creerán cuando Dios los despierte a la vida por medio de la palabra del Evangelio. Así que gozaos, porque
A Dios le ha placido darnos el reino para que lo compartamos, ¿sí? Ha decidido compartir su reino con nosotros, que éramos un montón de pecadores. Así que, hermanos, sigamos sufriendo por causa de Cristo mientras predicamos el Evangelio. Que no nos sorprenda cuando nuestra familia, nuestros amigos nos dejen de lado y nos aborrezcan. No nos aman porque no le pertenecemos a este mundo. Amén. Que el Señor nos ayude a soportar con paciencia y saber que si a nosotros nos aborrecen, a Jesucristo primero lo aborrecieron. Si a nosotros nos traicionan, a Jesucristo primero lo traicionaron. Si hicieron acusaciones falsas en contra de nosotros, contra Jesucristo hicieron lo mismo. Que el Señor nos ayude. Bendito Dios.